hoy para rendir homenaje al Señor Jesucristo y a su iglesia de la cual nos ha llamado a formar parte, como título de esta enseñanza, Cristo, la iglesia y yo. Cristo, la iglesia y yo. Yo recuerdo, teniendo en cuenta de que la iglesia es la homenajeada hoy, vamos a hablar un poco de ella. Yo recuerdo hace 10 años, para esta fecha, estaba dando uno de esos pasos importantes, o por qué no decirlo, el paso tal vez más importante en mi vida, que era dedicarme al servicio del Señor a tiempo completo. Y con varios desafíos de frente, en realidad, con varios desafíos, pues empezando de que en mi vida se me había pasado de pronto pastorear una congregación del Señor, tan siquiera se me había pasado por la mente, ni tan siquiera formar parte de la iglesia cristiana, nunca se me había pasado eso por la mente, era de otras andanzas, pues ustedes ya las conocen. Pero hace 10 años, para este tiempo, estábamos asumiendo ese llamado, ese reto tan fuerte, y con muchos desafíos, como lo digo. En primer lugar, era servir en una congregación independiente, es decir, sin cobertura de una denominación o de otras iglesias, sin acompañamiento prácticamente de otro pastorado, ni asesoría, ni ayuda económica de ninguna otra persona, ni de ninguna denominación. Era un reto fuerte, era un desafío muy grande, pero lo asumíamos en ese momento creyéndole al Señor Jesucristo 100%. Por otro lado, otro desafío, que de hecho por eso fue que no aceptamos la cobertura de una denominación, otro de los desafíos grandes era que había un compromiso con el Señor Jesucristo. Había un compromiso con el Señor de que no iba a ser una iglesia ni de espectáculo, ni de emociones, ni de prosperidad, ni de cosas estas por el estilo. El compromiso era de que fuese una iglesia donde el verdadero sentir sería proclamar la verdad del Evangelio, con sencillez, con denuedo, es decir, con valentía en contra de la corriente en muchas ocasiones, y con temor y temblor delante de Dios. Ese era el compromiso. Y gloria al Señor Jesucristo, pues, batallando en algunas ocasiones, pero ahí vamos, ¿no es cierto? Ahí vamos. Desde un comienzo, el Señor ha puesto a las personas indicadas. Y digo indicadas porque, aunque haya habido diferencias, conflictos con algunos hermanos, que algunos de ellos se han ido de la iglesia, eso nos ha ayudado también, nos ha ayudado a madurar, nos ha ayudado a crecer en carácter, y sobre todo, mis hermanos, las personas y las situaciones difíciles ayudan muchísimo, ¿saben a qué? A aprender a depender más del Señor. Porque a veces nos confiamos y sin darnos cuenta, sin querer queriendo, dependemos de otras personas o dependemos de nosotros mismos. Pero cuando el Señor sacude con dificultades, con pruebas, entendemos ahí de quien hay que depender realmente es de Cristo Jesús, el dueño de la iglesia. Hasta acá entonces podríamos decir que Dios ha sido extraordinariamente fiel y poderoso, extraordinariamente, hermanos. Nos ha bendecido con su presencia por encima de todo, nos ha bendecido con cada hermano que el Señor ha traído, con cada líder que el Señor ha levantado, gloria al Señor. Su fidelidad se ha visto reflejada aún en la economía de la congregación, porque a pesar de que ha habido momentos difíciles, créanme que ha habido momentos difíciles, en pandemia nos tocó mirar iglesias de 800 miembros, de 500 miembros, cerrar porque la membresía, sin estar asistiendo, no fueron capaces de sostener las instalaciones. En Renaciendo en Cristo, esta ha sido la membresía, 90 personas aproximadamente, se van 5, llegan 6, así el Señor nos ha establecido, ¿no es cierto? Pero Dios ha sido bueno. En tiempos de pandemia el Señor se glorificó y no faltó la provisión para cumplir con esas obligaciones. Entonces el Señor ha proveído para el sostenimiento de esta instalación, de sus siervos también acá, los que de alguna manera somos bendecidos también a través de la iglesia, mis hermanos, en fin. En todo, en absoluto todo,
el Señor ha sido muy, muy fiel con su iglesia. Y por esto, mis amados hermanos, hoy hablaremos entonces de la relación que hay entre Cristo, la iglesia y cada uno de nosotros a modo personal. Hay una profundísima relación, mis amados hermanos, que hoy vale la pena revisarla también, recordarla. El pasaje que vamos a abordar esta mañana es un pasaje muy conocido por todos los cristianos, pero hoy le vamos a dar un enfoque un poco diferente. Vamos a centrarlo en lo que es la iglesia. ¿Listo? No vayan a creer pues de que como así de aniversario y le van a jalar las orejas a las esposas y a los esposos. No, vamos a enfocarlo hoy el mensaje a través de este pasaje en la iglesia. Acompáñenme por favor al capítulo 5 de la carta a los Efesios, los versículos del 23 al 30. Dice la Nueva Biblia de las Américas. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Amén, que el Señor bendiga su santa palabra. El pasaje que estamos abordando hoy se encuentra incrustado en medio de una porción en la que Pablo hace algunas exhortaciones sobre las relaciones interpersonales del cristiano en las esferas más cercanas a él, como con su familia. En este caso lo pudimos ver, lo estamos observando, la relación con su pareja, ¿no es cierto?, la relación más cercana que hay, y en su contexto laboral. Estos son los temas que Pablo abarca en todo este bloque, pero en esta oportunidad vamos a extraer el mensaje que tiene que ver con la relación profundísima que existe entre Cristo y la iglesia universal. En el capítulo 1 de esta carta, Pablo está relatando la supremacía y la grandeza del poder y de la autoridad de Dios que operaron en la resurrección de Cristo. De hecho, el pasaje que lo vimos en estos días nomás, dice Efesios 1, versículos 22 y 23. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Desde el triunfo de Jesús en la cruz del Calvario, Jesús fue posicionado como el supremo Señor de absolutamente todo y como cabeza absoluta también y preeminente de la iglesia en general. Y la iglesia, siendo el cuerpo, es el medio entonces a través del cual Cristo se expresa, se refleja completamente, como lo dice ahí el versículo 23, a plenitud. Así que desde el comienzo entonces queda muy claro, establecido de que Cristo y la iglesia son ¿qué? Uno solo, uno solo. Y por esta razón Pablo usa entonces esa unión para ejemplificar la relación que debe de existir entre los esposos. Usa la relación, la unidad íntegra de Cristo y la iglesia para decir así deben de estar unidos los esposos. De modo que teniendo presente que la relación entre Cristo y su iglesia es íntimamente estrecha y vital, es decir, de vida, la iglesia está llamada a sujetarse a Cristo. Y no puede sobrevivir, la iglesia no puede existir si Cristo no está a la cabeza. Y el deber de Cristo entonces como cabeza, ¿cuál es? Amarla, cuidarla, sostenerla, y Cristo lo cumple a la perfección, de manera intachable. ¿Están ustedes de acuerdo en eso?
de que Cristo ama a la iglesia, la cuida y la sostiene como nadie más podría hacerlo. Así es que en los siguientes versículos el apóstol entonces nos va a describir primeramente la relación entre Cristo y la iglesia. En segundo lugar, el amor de Cristo por la iglesia. Y por último, el sustento y el cuidado de Cristo para con la iglesia. Veamos entonces este primer encabezado, la relación entre Cristo y la iglesia. Claramente el apóstol quiere dejar muy bien asentado la estrecha y profunda comunión. De manera que no hay una mejor forma de ilustrar esa relación entre Cristo y la iglesia que usando la analogía del cuerpo y la cabeza. Ningún cuerpo sobrevive sin cabeza y la cabeza tampoco tendría mayor función si no tiene un cuerpo a través del cual manifestarse. Leamos una vez más el versículo 23 de Efesios 5. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Sin duda, mis amados, esta es la mejor descripción para mostrar esa profundísima conexión y la necesidad mutua entre el Salvador y su iglesia. En este contexto, Cristo como cabeza es el líder. Él es quien guía, Él es quien protege, Él es quien da vida, Él es la fuente de energía que hace que todo el cuerpo funcione. Y el cuerpo también es la iglesia universal. Somos sus manos, como ya lo mencionamos, sus pies en el mundo, tal cual como un cuerpo humano. Al ser la cabeza de la iglesia, Cristo es entonces el que la dirige, Él es el que la gobierna, Él es quien decide, Él es el que da las órdenes para que el cuerpo obedezca y actúe. En profundidad entonces, ¿qué implicaciones tiene que Cristo sea el Salvador de la iglesia? A modo general, un Salvador es alguien que rescata algo o a alguien más del peligro o de la violencia. Y en el contexto bíblico, el Salvador es Cristo quien rescató a su pueblo ¿de qué? De sus pecados y del peligro que resultaría en el juicio eterno. De eso salva a Cristo a su iglesia. De modo que entendamos esto, amada congregación. Nosotros estábamos atrapados y muertos en delitos y pecados, dice Pablo también. Y fue Jesucristo quien nos rescató. Nadie en absoluto está aquí, ni nadie se ha reconciliado con Dios por sus propios méritos o por sus propias fuerzas, sino ¿por qué? Porque nuestro Salvador Jesucristo nos liberó a nosotros. ¿Para qué? Para que fuésemos su pueblo, para que fuésemos su cuerpo. Y agrega Pablo también en el versículo 24, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Estar sujetos es ser sumiso, es estar inclinado o dispuesto a someterse a las órdenes o deseos de otro. En este caso, a Cristo, la iglesia a Cristo. Pablo da por sentado que la iglesia está sujeta, está dispuesta a someterse a las órdenes de su cabeza, que es Jesucristo, su Salvador. Y mis amados, este es el tipo de relación que debe de existir siempre entre el Señor Jesucristo y la iglesia. Tan estrecha como la relación que hay entre tus manos o tus pies o tus dedos con tu cabeza. Es decir, son uno solo, como ya lo mencionamos. Miren, cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, en aquella ocasión, cuando se dirigía a la ciudad de Damasco, y le salió ¿quién al camino? Jesús, el Cristo resucitado. ¿Y qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí ven? No le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? No. ¿Por qué me persigues? Para el Señor Jesucristo, Él y la iglesia son uno solo. Si alguien le hace daño a la iglesia, se lo está haciendo a Cristo mismo.
Y qué lamentable que muchas veces no alcanzamos nosotros a dimensionar la complejidad de esta situación. Cuando alguien le hace daño a la iglesia, le hace daño a Cristo. Si tú bendices a un hermano de la iglesia, estás bendiciendo a Cristo, lo dice el mismo Señor Jesús en su palabra. Si tú aborreces la iglesia, déjame decirte que estás aborreciendo una parte del cuerpo de Cristo. Así es que no es cualquier cosa esto, hermanos. No es cualquier cosa. Debemos de tener mucho cuidado en nuestras actitudes con la iglesia del Señor. Pero veámoslo también desde la otra perspectiva. Nosotros estamos convencidos y creemos profundamente que Cristo y la iglesia somos uno solo, ¿no es cierto? Lo acabamos de decir. Sin embargo, esto implica que como cuerpo también estamos sujetos a la cabeza. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto te sujetas tú a tu cabeza que es Cristo? ¿Qué tanto te sujetas a Él? Nunca se ha visto un cuerpo que actúe diferente o en contra de lo que la cabeza ordena, ¿no es cierto? A no ser, hago la aclaración, a no ser que tal vez haya habido un accidente o una enfermedad que lo dejó con algún tipo de parálisis, es decir, una lesión nerviosa tal vez en el cerebro o en la médula espinal que impide la comunicación entre el cerebro y algunos miembros del cuerpo. Entonces en ese sentido, en ese caso, el cuerpo no se mueve tal cual como el cerebro lo manda, lo ordena, ¿no es cierto? Entonces, hagamos un ejercicio a la luz de esta misma ilustración. Analicemos nuestra relación con Cristo. ¿Qué impide que nosotros como cuerpo no respondamos a las órdenes que nos da la cabeza, que es Cristo Jesús? ¿Qué impediría eso? La respuesta es obvia, hermanos. Hemos tenido una lesión espiritual que no permite la sincronía entre la cabeza y el cuerpo. Nuestra relación con Cristo no está bien, tal cual, como lo acabamos de describir físicamente. Cuando se nos dificulta tanto obedecer a la cabeza, que es nuestro amado Salvador, hermanos, algo no anda bien. Algún cable está desconectado, pues, en nuestra relación con Cristo Jesús, mis hermanos. De manera, mis amados, que reflexionemos al respecto. Y así como Cristo nos está a nosotros reconociendo como su cuerpo y nos colma de su amor, de sus bendiciones, porque eso es la iglesia, una receptora, un recipiente de la gracia, del amor, de la generosidad, de la abundancia de Dios. Entonces nosotros también ahora esforcémonos por reconocerle a Cristo como nuestra cabeza, sujetándonos en obediencia y en rendición delante del Señor, mis amados. Solo de esta forma se podrá mantener una excelente relación entre Cristo y nosotros, su cuerpo, su iglesia, mis apreciados hermanos. Así es que vayamos, mientras vamos escuchando el mensaje, vayamos meditando. ¿Cómo es nuestra relación con la iglesia, hermanos? ¿Cómo es nuestra relación como iglesia hacia Cristo? ¿Cómo estamos nosotros actuando? Porque es que no se trata, mis amados hermanos, de tratar de llenar todas las sillas. Se trata es de llenar nuestro corazón con Cristo Jesús. Esa es la mejor manera de nosotros glorificar el nombre de nuestro amado Salvador, el dueño de la iglesia. Ahora bien, así como en una pareja, para que haya una buena relación, definitivamente es fundamental que haya amor auténtico, genuino. En nuestra relación con Cristo sucede tal cual también. Debe de haber amor auténtico de parte y parte. El amor es vital en nuestra relación con el Señor. Así es que veamos en el segundo encabezado, el amor de Cristo por la iglesia. Vimos la relación, ahora el amor del Señor. Dice el versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella.
¿De qué manera o en qué magnitud amó Cristo a la iglesia? Pues hermanos, sencillamente se entregó a sí mismo por ella. Eso no más. ¿Les parece? El amor de Cristo por su iglesia fue demostrado de sobra, con creces, al renunciar, al sacrificarse, al darlo todo por ella, incluyendo su propia vida, hermanos, incluyendo su propia vida. El amor de Cristo por la iglesia no era una búsqueda de prestigio, sino un acto de abnegación radical de Jesús en cumplimiento a la obra que el Padre le había encomendado, salvar y comprar la iglesia. Miren, mientras que en la cultura grecorromana se exigía el sacrificio de la esposa para honrar la cabeza de la casa que era el marido, el Evangelio invierte el orden. Cuando llega Cristo a la escena, cambia ese orden. Es el esposo quien se despoja de sus privilegios para honrar a la esposa. Es decir, Cristo transforma la autoridad en servicio. En esa cultura, en ese momento y tal vez todavía, la mujer es exclusiva como si hubiese sido un instrumento del esposo. Acá es al contrario, acá es el esposo y Cristo viene a hacerlo de esa manera. Él convierte el amor en servicio. Y el amor de Cristo no es un dominio de poder, sino una entrega voluntaria que abraza ¿qué? ¿Qué abrazó Jesús cuando fue a la cruz del Calvario? Abrazó la vergüenza. No me importa la vergüenza que tenga que pasar. Yo creo que he mencionado esto. Cuando nosotros vemos crucifijos por ahí pintados y así, vemos a Cristo crucificado con pañal, ¿no es cierto? Con algo que le está cubriendo sus partes íntimas. En la realidad fue crucificado totalmente desnudo. Y Cristo se sometió a la vergüenza absoluta de la crucifixión para dar vida a su iglesia. En consecuencia, la iglesia no es una sierva silenciada entonces como las mujeres de aquella época, sino el cuerpo amado por el cual la cabeza se entregó por completo. Entonces, por eso es que Pablo, cuando va a aconsejar a los maridos, pone como ejemplo el sacrificio de Cristo. Ya el machismo pasó. Ahora el esposo debe de amar a su esposa de esta manera, como Cristo amó a la iglesia, sacrificialmente. Jesús no escatimó ni se reservó nada para sí mismo. Todo lo entregó para salvarte a ti y a mí. Todo. Y hermanos, no fue nada fácil lo que Cristo tuvo que padecer para que tú y yo hoy estuviésemos aquí, incluidos en su plan de salvación. No fue nada fácil. Como ya mencionamos, la vergüenza, la humillación, los escupitazos de la gente, las burlas de la gente, el desprecio, el rechazo. Fue muchísimo lo que el Señor a lo que tuvo que someterse por amor a una novia imperfecta. Y es la manera como también los esposos deben de amar a sus esposas. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿tú has tomado conciencia de ese gran amor de Cristo por ti? ¿Sí te has puesto a pensar en eso? Porque es que la mayoría de cristianos, lamentable, solo tienen en su mente a Dios y en sus labios para declarar bendiciones. Cristo me bendice, Cristo tal cosa, Cristo lo otro, las bendiciones y las bendiciones. Pero tú te has puesto si has tomado conciencia, si has meditado en lo que Cristo hizo por ti. ¿Qué tanto has hecho tú por amor a los que amas? Seguramente tú has hecho muchas cosas por tus hijos, has hecho muchas cosas por tu pareja, has hecho muchas cosas por tus padres, pero te puedo asegurar, mi amado hermano, que ni siquiera son mínimamente comparables con lo que Cristo ha hecho por amor a ti y a mí y a nuestras familias.
No es ni siquiera comparable. Nosotros tal vez estamos dispuestos a hacer muchos sacrificios para tener bien a los hijos, ¿no es cierto? Para estar bien con la pareja, con la esposa, el esposo. Pero lo que Cristo hizo por nosotros no tiene punto de comparación, mis amados. Pero entonces, ¿cuál es el propósito por el cual el Señor dio su propia vida por una iglesia como nosotros? ¿Cuál fue el propósito? En primer lugar, para santificarnos y purificarnos, dice el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Por medio de su redención, Cristo hizo que la iglesia fuese un pueblo consagrado o apartado para Dios. ¿Por qué? Porque Él fue quien la limpió, Él fue quien la aseó, la purgó del mal por medio del lavamiento del agua por la palabra. En su primera carta que el apóstol le escribió a los Corintios, dice, 1 Corintios 6:11, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Pablo viene hablando a los corintios que antes de conocer del Señor, algunos de ellos eran adúlteros, ladrones, homosexuales, idólatras, avaros, borrachos, estafadores, etcétera, etcétera. Sin embargo, aún así, Cristo los apartó para Él, los lavó y los purificó. Es a eso a lo que se está refiriendo Pablo. Y muy probablemente, mis amados hermanos, varios de nosotros también nos podamos identificar con algunos de estos calificativos de lo que éramos antes de conocer del Señor. Yo te pregunto, ¿qué eras tú y cuáles eran tus prácticas antes de ser rescatado por el Salvador? ¿Qué eras tú antes de eso? Con toda seguridad que una gran mayoría de nosotros no éramos ninguna perita en dulce, como se dice por ahí. Pero aún así, hermanos, el Señor, por amor, fue, nos buscó y nos rescató. Miren, a algunos el Señor los rescató de una cantina. A otros tal vez los haya rescatado, ¿por qué no decirlo?, de una olla de vicio. A unos más los rescató de un prostíbulo o de los brazos de un amante. A otros los extrajo el Señor quizá de un grupo de delincuentes o de una prisión. Muchos han sido rescatados de un hospital o de las mismas garras de la muerte. A varios los ha rescatado de una relación de adulterio que tal vez estaba a punto de destruir su familia. A muchos los ha sacado del homosexualismo, del lesbianismo, en fin, etcétera, etcétera. Si seguimos mencionando, no hay cuándo terminar, hermanos. De todas las formas de pantano, de lodo, de profundidad, de donde el Señor nos ha rescatado, mis amados. Así es que, iglesia, nuestro Salvador no es un Dios pasivo, que vino, entregó su vida en el Calvario y dijo, listo, ahora sí, sálvese quien pueda. No. En este momento, hoy, todavía sigue obrando en todas estas áreas que mencionamos y en todos nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque su deseo es santificarte, es purificarte, hermano. Ese es el deseo de Cristo. Lo fue desde un comienzo y lo será hasta el último momento. Que cada día nos parezcamos más a Él. Ahora bien, ¿de qué manera o por qué medios el Señor nos purifica, nos santifica entonces? Sucede que en la antigüedad, como también hoy en día en algunas culturas, había un grupo de damas, cuando una pareja se iba a casar, había un grupo de damiselas que le realizaban a la novia una especie de baño prenupcial. Era casi un ritual, por cierto, bastante especial, antes de ser entregada al novio en el altar.
Y después de ese lavamiento, la novia era perfumada, ungida y adornada con vestimentas nupciales, todo muy solemne. De hecho, en el judaísmo, a la ceremonia de bodas también se le llegó a llamar la santificación de la novia. Ese era ese ritual, ¿no es cierto?, que tenía que ver con estar preparada para su marido, preparada y separada para su marido. Por eso, esa preparación prenupcial a la novia se llamaba así, la santificación de la novia. De manera que teniendo entonces en cuenta ese contexto cultural, Cristo, dice Pablo, también lava a su esposa, a su novia, la iglesia. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la palabra de Dios, a través de su evangelio salvador. Y esto es importante aclararlo, mis amados, porque miren, la sangre de Cristo limpia y quita el pecado de nosotros, pero la palabra de Dios lava y purifica nuestra conciencia y nuestro corazón. ¿Qué? La palabra de Dios. Un día una de mis hijas cogió su mascotica, veníamos de por ahí un paseo, cogió la llave, la abrió y a echarle agua a la perra, a lavarla porque venía muy sucia, muy enlodada, y me dijo, papá, el agua está bajando sucia. Y a medida de que fue lavando la perra, el agua se fue aclarando. No era el agua, era la perra que estaba muy sucia, ¿no es cierto? Y hermanos, la palabra de Dios tiene un efecto similar en el creyente. A medida que tú te enjuagas con ella, a medida que tú lavas tu corazón con ella, poco a poco se va haciendo más clara y te va limpiando de tanta inmundicia, de tanta pecaminosidad que puede haber en dónde, en tu conciencia, en tu corazón. No hay otro medio, hermanos, para la limpieza espiritual que la bendita palabra del Señor. Y esto es de suprema importancia, mis amados. ¿Saben por qué? Porque aquí cobra mucha relevancia el lugar donde nos congregamos. Porque el Señor nos lava, está diciéndolo muy claramente, ¿por qué medio? De la pureza de su palabra. El Señor no lava nuestras conciencias o con las mentiras a medias de muchos siervos del Señor o con historias rebuscadas. El Señor no lava la conciencia con la alabanza, hermanos. El Señor no lava la conciencia con actividades meramente eclesiales. El Señor te lava y me lava a través de su bendita palabra, hermanos. Única y exclusivamente es el medio para purificarnos, para lavarnos. Nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón es transformado exclusivamente a través de la palabra de Dios. Un segundo propósito por el cual Cristo dio su vida por nosotros, lo tenemos ahí en los siguientes versículos 27 y 28. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pablo echa mano a otra costumbre judía en cuanto al matrimonio para ilustrar el amor de Cristo Jesús. Después de la preparación de la novia, el siguiente paso en la salida era la salida de la novia hacia la casa paterna, seguida por la presentación de ella ahí en la casa del novio. Ese era el protocolo prenupcial y nupcial dentro del judaísmo. Ahora, ¿qué implicación tiene esto entonces para la iglesia? ¿En qué consiste presentársela a sí mismo? El amor de Cristo por la iglesia va a tal punto que Cristo no buscó, Cristo no esperó a alguien más para que se sacrificara por su novia la iglesia, no. Él no buscó ni esperó que alguien más se la preparara, sino que Él mismo lo hizo todo. Se sacrificó, la santificó y la purificó para unirse eternamente con ella. Wow. Cristo mismo hizo de su iglesia una novia radiante, esplendorosa. Él mismo lavó y preparó el vestido para que todo fuese perfecto.
al detalle, hecho por el mismo Dios en persona. Y lo más importante, algo hermoso, aún por encima de las imperfecciones de la bendita novia, que es la iglesia. Hermanos, llegará el día en que tengamos que presentarnos ante el trono celestial, donde nos encontraremos con Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Y saben qué? Nos presentaremos ante Él sin mancha y sin pecado. Y lo mejor, sin miedos ni temores. Pero no porque nosotros seamos perfectos, absolutamente puros, no. Sino porque Cristo es quien nos ha santificado. Porque Cristo es quien nos ha purificado con su gracia y con su justicia para ese preciso momento. Por eso nos heredó una cosa que se llama la gracia y el perdón, hermanos. Cristo hizo algo tan perfecto, algo tan maravilloso, que trascendió la eternidad. Trascendió la eternidad. Poder llegar el momento de decir: Señor juez, yo apelo por estos pecadores, porque son mi iglesia, porque creyeron en mí, y yo los lavé, y hoy los presento a ti, justos y puros. Ahora, tal vez alguien pueda preguntar: pero ¿cómo podemos estar seguros de que cuando nos presentemos ante Cristo en la eternidad, Él nos aceptará? ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Entonces, en el siguiente encabezado, Pablo nos da las razones suficientes para esa seguridad. Dice el tercer encabezado: el sustento y el cuidado de Cristo para con la iglesia. Dice el versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Aborrecer aquí en este contexto es odiar, desagradar intensamente, sentir antipatía o aversión hacia alguien o hacia algo. Eso es aborrecer. Pero a pesar de que la novia de Cristo es imperfecta, miren esto: Él no siente ningún tipo de antipatía, de desprecio por ella. Por el contrario, la sustenta y la cuida. Qué hermoso eso, hermanos. ¿Y de qué manera el Señor sustenta y cuida a su iglesia? El profeta Isaías había profetizado acerca del Mesías unos 700 años atrás, antes de Cristo. Dice Isaías 40:11: como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. De esa manera Cristo pastorea su rebaño, hermanos. Esta promesa se cumple totalmente en nuestro eterno Salvador. Y esto es lo que Él hace con su iglesia: apacentarla, tomarla en su mano, pastorearla, aún a las más débiles, aún a las más delicadas, aún a las más flacas y desnutridas. Él es el buen pastor, hermanos. No viene el Salvador, el pastor de pastores, no vino a buscar vacas sagradas, vino a buscar ovejitas débiles, necias, tercas, como usted y como yo, hermanos. Y nos trajo ¿a dónde? A su iglesia, a su redil, a su rebaño, mis amados. Prestenle atención a esto, vean. Los seres humanos nos divorciamos, nos desilusionamos, nos decepcionamos y hasta llegamos a odiarnos unos a otros cuando nos fallan, cuando alguien nos causa dolor, pero no así nuestro Salvador. A pesar de los defectos de la iglesia, Cristo es y seguirá siendo su esposo, su protector, su ayudador, hermano. Y renaciendo en Cristo no es la excepción, mis amados. Somos una iglesia imperfecta. ¿Por qué? Porque está conformada por nosotros, los presentes, que somos seres imperfectos también. Pero aún así el Señor
nos ha sostenido y nos ha cuidado siempre. Y cuando digo nos, estoy incluyendo a todos, la iglesia en general y la iglesia en cada hogar de cada uno de nosotros, mis amados. A mí cuando alguien me pregunta por REC, ¿cómo va Renaciendo en Cristo? ¿Cómo va la iglesia? Siempre mi respuesta es la misma. Excelente. Como dice el pastor Armando, con una altísima tendencia a la mejora. El Señor Jesucristo ha sido exageradamente fiel, bueno con REC, porque a pesar de nuestra negligencia, hermanos, de las tantas equivocaciones, de los múltiples errores que se han cometido y de las muchas presiones que hemos enfrentado, el Señor nos ha sostenido. Y no es por nuestras propias fuerzas que hoy estamos celebrando 10 añitos. Otras congregaciones estarán celebrando 50, otras 30, otras 100 años. Y celebran tantos años porque Cristo también ha sido fiel con ellos. Porque somos la iglesia de Cristo Jesús, hermanos. Miren, a modo testimonial, acá en la congregación muchas veces nos hemos visto en aprietos para cubrir los gastos del mes a mes del local, pero el Señor de maneras inesperadas y milagrosas nos ha bendecido para cumplir a través de ustedes. ¿Cómo no decir que Cristo guarda su iglesia, hermanos? Hemos tenido una cantidad X de inconvenientes con algunos hermanos, me han gritado, me han ofendido, me han hablado mal de nosotros, han intentado meternos en problemas, pero el Señor ha peleado nuestras batallas y nos ha dado la victoria, hermanos. A algunos los ha alejado de la congregación, a otros los ha doblegado y ha llenado de humildad y de amor sus vidas. Y aquí vamos, hermanos, juntitos. Gloria al Señor Jesucristo. Porque esa es una gran manifestación de crecimiento espiritual, hermanos. Cuando podemos convivir en unidad en medio de diversidad. Y eso no lo hace sino el Señor por su gracia, mi hermano. Eso es crecimiento de cada creyente, cuando con humildad soy enseñable. Cuando hay cosas que no me gustan, no la van con mi carácter, esto que me están diciendo o enseñando. Pero Cristo obra en mi corazón y me ayuda a aprender. Y también a desaprender, hermanos, porque es necesario. Miren, el enemigo ha tocado las puertas de nuestro corazón por medio de hermanos, de pensamientos, tal vez para confundirnos, para forzarnos a cambiar tal vez la fidelidad de la palabra. Hey pastor, ¿por qué no más prosperidad? ¿Por qué no más promesas? Porque nos lo han propuesto, ¿no es cierto? Pero el Señor nos ha fortalecido en convicciones para que sigamos firmes en la verdad de las Escrituras, hermanos. ¿Saben por qué? Porque es que la iglesia no es entretenimiento. La iglesia es el rebaño de Jesucristo. No venimos a la iglesia necesariamente a sentirnos bien. Venimos a la iglesia a ser libres del pecado y a ser transformados y renovados cada día, hermanos. A eso es a lo que venimos, no a sentirnos bien necesariamente. De hecho, anteriormente ese era mi saludo cuando alguien nos acompañaba o nos visitaba. Hermano, ¿cómo se sintió? Luego entendí que no se trata cómo nos sentimos, hermanos. Ahora la pregunta es, hermano, espero que la palabra de Dios haya hablado a nuestros corazones. Porque eso es lo que transforma finalmente, mis amados. Es de esa manera como glorificamos a Cristo Jesús. Y si hablamos a modo individual de los hermanos que formamos parte de la congregación de Cristo, también podemos dar testimonio de que Él nos ha sostenido en todas las áreas. Miren, entre los que estamos acá presentes, hay hermanos que llegaron aquí con su matrimonio pendiendo de un hilo. Y el Señor los ha sostenido y restaurado a muchos. Entre los que estamos acá, hay hermanos que llegaron acá con un corazón destrozado, desconsolado, hermanos. Y el Señor les ha dado consuelo. Entre los que estamos acá, hay hermanos que llegaron acá sin esperanza, sin refugio. Y el Señor los acogió, los arropó y les devolvió la esperanza también. Y eso es gratificante, mis amados hermanos. Eso es gratificante. Hermanos,
Nada de esto lo ha hecho William, nada de esto lo ha hecho Armando, ni ninguno de los líderes de la congregación. Todo esto lo ha hecho el Señor por medio de la iglesia. Todo esto lo hace el Señor, mis amados hermanos. Porque al igual que ustedes, yo también necesito la ayuda de Cristo, necesito la ayuda de ustedes, necesito de sus oraciones también. En conclusión, todos absolutamente dependemos del Señor y lo que acontezca en sus vidas proviene es del Señor. Porque cuando tú ayudas, cuando tú consuelas, cuando tú aconsejas, cuando tú bendices, no eres tú, hermano, sino Cristo a través de ti, porque tú eres su iglesia. Así es que date por bien servido, por privilegiado, cuando un hermano te pide una ayuda, cuando un hermano te pide un consejo, cuando un hermano te pide el hombro para llorar juntos, hermanos, concédeselo porque estás actuando en representación de Cristo Jesús. No estás haciendo nada extraordinario, estás sirviendo a Cristo Jesús, hermano, y no depende de ti, sino de lo que Cristo hace en ti y por ti. ¿Y saben por qué esto funciona así, mis hermanos? Dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo. Pablo está en la prisión cuando está escribiendo esta carta, pero es bastante evidente que a él lo consuela saber que él, Pablo, aunque no estoy allá en la congregación, estoy acá en la prisión, pero yo soy la iglesia por la que Cristo dio su vida, dice Pablo, y eso lo consuela. Él no dice, ustedes son el cuerpo de Cristo, dice, somos el cuerpo de Cristo. Estoy en la prisión, en las mazmorras de Jerusalén o de quién sabe qué población, pero soy el cuerpo de Cristo. Hermanos, aunque la tormenta recia, Pablo no se siente solo, más bien se siente confortado porque su Salvador, él dice, está cerca, está cerca. Más claramente, mis amados, Cristo no ve a la iglesia solo como un grupo de personas que se benefician de su sacrificio, sino como parte de Él mismo, parte de su propio cuerpo. Para Él nosotros somos su boca, somos sus ojos, somos sus manos, sus pies, sus oídos, sus dedos. Dicho de otra manera, como ya lo hemos mencionado, la iglesia es la forma y el medio por el cual Cristo se hace visible al mundo. Eso somos. Hermano, comprender esta verdad nos debe de brindar a todos los creyentes la confianza y la seguridad de que donde tú y yo estemos, hermano, donde tú te encuentres, donde tu familia se encuentre, Cristo está con nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo cuida de ti, así como cuida de su propio cuerpo. Así como usted cuida su cabeza, sus piernas, sus pies, su estómago con lo que se alimenta, así como usted cuida de usted mismo, así mismo Cristo cuida su cuerpo, que somos nosotros su iglesia. Cuando la iglesia está feliz, Cristo está feliz, hermanos. Cuando la iglesia está triste, Cristo está triste. Cristo está triste. Ilustrémoslo de la siguiente manera. Cuando a ti te duele un dedo, cuando a ti te duele un brazo, tú no dices, este brazo tiene dolor, como si ese brazo fuera de otro. Nadie dice eso, ¿no es cierto? Lo que normalmente decimos es, tengo mucho dolor de brazo. Es decir, este bracito es mío, este dedito es mío. Mi cuerpo lo está sintiendo, todo el cuerpo lo siente. Y ya para acercarnos al final, mis amados, observaron ustedes que la mayor parte del sermón hemos estado hablando de Cristo y la iglesia, ¿no es cierto? En términos generales. Pero el título de la predicación hoy es Cristo, la iglesia, ¿y quién? Y yo, y yo. Entonces, ¿dónde estoy yo en toda esta ecuación? ¿Cuál es mi papel en la iglesia, mis hermanos? Miren esto. Es bastante común y lamentable, por cierto, escuchar comentarios constantemente, despectivos algunos acerca de la iglesia. Se escucha por ahí, se dice, la iglesia es muy liviana con el pecado. Se habla de la poca espiritualidad de la iglesia. Se habla de la falta de compromiso de los hermanos.
Se habla muchas veces de la falta de amor en las congregaciones, etcétera, etcétera. De hecho, algunos hermanos se sienten indignados y se quejan de las imperfecciones que tienen la iglesia, que tienen sus pastores, unos ladrones, otros morbosos, otros malpensados, otros malintencionados, codiciosos, en fin. Incluso hasta dejan de congregarse porque tantas imperfecciones son tropezadero para el pueblo de Dios, hermano. Los servidores mismos de las congregaciones, a veces renegamos de que otros hermanos no tienen disposición para servir como debería de ser. Y renegamos de eso. No es que yo no pueda hacer esto porque es que eso le toca al otro. Y así sucesivamente. ¿Y saben qué es lo peor? Que todos estos comentarios y las personas que hacen estos comentarios tienen la razón. Porque la iglesia es todo esto y mucho más todavía. Lamentablemente, hay muchas malas congregaciones y muchos malos siervos del Señor, hermanos. Pero miren, en medio de esa desilusión, Cristo nos habla hoy y nos dice: hey, un momentico, porque estás hablando de mi novia, y yo amo a mi novia, y tú formas parte de ella. ¿Quién de ustedes, en el buen sentido de la palabra me dirijo a los caballeros, a los hombres, se queda como si nada pasara, que alguien insultara a su esposa, tratara mal a su esposa, ultrajara a su pareja, y se queda ahí como si nada estuviese pasando? Un hombre en sus facultades ahí mismo responde, reacciona. Y ahí está Cristo, hermano, hablando por su iglesia. Es mi novia, con todas sus imperfecciones. Yo la amo y tú formas parte de ella. Por consiguiente, hermanos, aprendamos esto. Tú eres la iglesia. Así es que si crees que falta amor en la iglesia, sé tú el instrumento que le brinde amor a los hermanos. Si crees que en la iglesia falta cortesía, amabilidad, hermano, impregna a los que están a tu lado de amabilidad, de cortesía, de gratitud. Si crees que a los servidores les falta disposición, pues hermanos, dispongámonos nosotros mismos cada vez más para servir al Señor. Dice Jesús que la mies es mucha y los obreros pocos. Todos los días se necesitan más obreros, hermanos. Todos los días se necesitan más obreros. Si tu amor por la iglesia se está apagando, está menguando, por Y o X motivo, hermano, yo te quiero invitar a algo muy especial, a que pases más tiempo con el novio de la iglesia, con Jesucristo. Seguramente, sin equivocarme, Renaciendo en Cristo tendrá muchas cosas por qué criticarle, o tal vez hasta juzgarle. Pero hermano, para bien o para mal, Cristo te ha puesto aquí. Cristo nos ha traído acá. Y somos parte de la solución. Así como tú en tu hogar agradeces cuando tu esposa, cuando tu esposo se unen a ti para solucionar problemas, ¿no es cierto? Para afrontar situaciones que se presentan, tú agradeces. Asimismo nosotros en la iglesia, mis amados hermanos. Cristo te trajo acá para ser pastoreado, ser pastoreada, ser apacentado, ser apacentada, pero también como un obrero de su obra, porque todos somos obreros de la obra del Señor Jesucristo. Así es que, si por alguna razón algo te desanima, algo te desmotiva de la iglesia, pasa más intimidad con Jesucristo, hermanos. Yo recuerdo cuando estuve por allá recluido, que había unas peloteras muy grandes por la visita conyugal.
o por la visita de la esposa, porque no, los internos querían más visitas de la esposa y las autoridades no les querían dar visitas de la esposa y eso había peloteras por eso. ¿A qué me quiero referir, hermanos? El hombre, las personas, las parejas necesitan intimidad, se desean el uno al otro. Si tú amas a Cristo, pasa más tiempo con Cristo. Haz que tu corazón sienta cada vez más pasión y más deseo por Cristo. Cuando nos enamoramos realmente de Cristo, la iglesia va a ser una bendición para nuestras vidas, hermanos. Cuando nosotros pasamos más tiempo con el Señor, seguramente Él te va a decir, si me amas, deberías amar también a mi novia, que es la iglesia. Nadie puede decir, y he puesto este ejemplo varias veces, pero sería incoherente yo decir, yo amo a mi esposa, pero no me gusta su pelo, no me gusta su rostro, no me gusta su cuerpo, no me gustan sus manos, no me gusta nada, pero la amo. ¿Qué amor es ese? ¿Qué tipo de amor es ese? Así mismo con la iglesia, si yo amo a Cristo, yo debo de amar su iglesia, hermanos, con defectos y todos. Yo debo de amar su iglesia. Así es que, mis amados, espero que esta enseñanza nos ayude a entender nuestro compromiso y amor por Cristo y la iglesia donde el Señor nos ha puesto. Quiero darles muchísimas gracias a todos ustedes por todo, por soportarse a este servidor estos 10 años. Creo que no es tarea fácil tampoco, bendito sea el Señor. Gracias por formar parte de esta familia en Cristo Jesús. Y a modo muy personal, mis amados, para mí, cada uno de ustedes son una gran bendición de parte del Señor. Así es que, hermanos, inmensas gracias por darnos ese privilegio de poderles servir en Renaciendo en Cristo. Y hasta donde el Señor lo permita, y ustedes también, las puertas, el corazón y los brazos siempre estarán abiertos. Así es que feliz cumpleaños para Cristo, para todos ustedes como iglesia. Dios les bendiga. Fuerte aplauso. Señor amado, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, Padre. Gracias, Rey soberano.